Cordial saludo, mi nombre es Jenny Angélica Talero Córdoba. En esta ocasión, sustentando la fase quinta del curso Competencias y Habilidades Gerenciales, llamada Gerencia del Cambio, en el marco de la maestría en Gerencia de Proyectos que me encuentro cursando. Bueno, para iniciar esta gerencia del cambio es importante revisar a qué nos referimos en este término, ¿no? Con este término. Y lo he mencionado como el resultado de la introspección y la adaptación progresiva que hacen las organizaciones cuando se ven enfrentadas a cambios internos y externos que les llevan a revisar y a responder de una manera rápida ante esas exigencias. Todo esto para poder orientar y garantizar una productividad, la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad en el marco del desarrollo o el objeto social que tienen las organizaciones. Vamos entonces a analizar una situación problema o un sentido de urgencia bajo el cual vamos a tener una mirada de las 8 etapas que se relaciona en la gestión del cambio en el modelo de Kotter. Bueno, entonces aquí vamos a iniciar mencionando que la organización a quien vamos a hacer esta gerencia del cambio se llama Fondo Lunaria Mujer, es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como base en su objeto social el gestionar recursos para apoyo a organizaciones de personas jóvenes, mujeres jóvenes de base a nivel de Colombia, en propuestas y proyectos puntuales en diferentes énfasis que desarrolla la organización. Como parte de este desarrollo, pues hay un tema que es importante y que es un pilar dentro de Fondo Lunaria y es que se hacen convocatorias abiertas y estas convocatorias abiertas tienen unos procesos, ¿no? En términos de los tiempos, de cuáles son los términos de referencia a los cuales las organizaciones tienen que, bajo los cuales tienen que presentar su propuesta, el tema de una preselección, el tema de una elección con juradas externas que hacen el análisis de esas propuestas. Eso lleva al final a que se tengan unas ganadoras. Después se hace un tema de poder revisar cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a hacer los desembolsos. Hay unos acuerdos que se tienen que firmar con las organizaciones. También hay un término de tiempos para poder entregar informes de las ejecuciones que se hacen, esto con la entrega de informes financieros, informes narrativos, para poder dar el cierre a la apuesta que hacen las organizaciones o al proyecto o a la propuesta que han presentado. Habiendo dicho eso, pues Fondo Lunaria tiene como situación, problema o sentido de urgencia el hecho de que hay organizaciones, o más bien que todas las organizaciones que son financiadas por Fondo Lunaria se hace necesario tener una gestión documental adecuada para poder llevar el récord de todas estas organizaciones que se apoyan, para saber cuáles son sus resultados, para poder interactuar con las demás organizaciones, para poder generar vínculos o redes entre ellas, para poder también que esta información se vuelva base para gestionar nuevos recursos o nuevos proyectos con financiadores. También la gestión documental lo que permite es que se tenga un récord de todo el trabajo que ha hecho Fondo Lunaria durante, en este momento, 15 años que lleva ejerciendo su objeto social, para de esta manera también tener un sustento desde lo técnico y lo económico que permite que sea la carta abierta para esa gestión de recursos. En ese sentido, la gestión documental apropiada de las organizaciones que se han apoyado o que apoya Fondo Lunaria, se necesita tener el manejo que se requiere para poder continuar con esa gestión. Lo que también determina que esa gestión documental esté bien sustentada, pues es que debe aterrizar en una base de datos para consulta de la información en tiempo real. Es decir, que no se tenga que ir a archivos viejos o incluso a tener que identificar que hay organizaciones o que hay información que es duplicada, que se ha perdido. Bueno, en términos, digamos que de todos esos documentos que sustentan el trabajo de las organizaciones apoyadas. En ese sentido, pues entonces tenemos
como parte de esa situación de urgencia, pues una DOFA que refuerza el diagnóstico de urgencia que ya hemos presentado. Dentro de esta DOFA entonces tenemos fortalezas y debilidades. Las fortalezas, apoyar a organizaciones de base de mujeres jóvenes a nivel nacional, porque en este momento se encuentra apoyándose en 28 departamentos de Colombia. Y eso lo que permite es que las organizaciones puedan trabajar desde el énfasis en los cuales desarrollan su trabajo. Esa es una de las fortalezas. La segunda es contar con personal capacitado dentro del fondo que permite un acompañamiento con las organizaciones para que tengan no solamente un apoyo desde lo programático, desde lo organizativo, sino también es un crecimiento en doble vía, porque no solamente son las organizaciones quienes reciben digamos que orientación de parte del fondo, sino también ese intercambio permite que el fondo también se vea fortalecido en temas que desarrollan las organizaciones y que no siempre el fondo alcanza a desarrollar también. Las debilidades, pues no contar con una adecuada gestión documental en la organización y también la capacitación insuficiente de quienes manejan la documentación en este momento, porque si bien hay algunas personas responsables, pues también no se tiene toda la información, la manera adecuada de poder organizar esa documentación, pues es insuficiente, ¿no? Las oportunidades, pues gestión de recursos con nuevos financiadores para el apoyo a las organizaciones de base a nivel de Colombia. También otra oportunidad para tener esta gestión documental adecuada es que se puede consolidar la información de las organizaciones y eso lo que permite es que en ellas haya alianzas desde los énfasis que trabajan, haya intercambios, haya crecimientos que ayude al trabajo que hacen en las regiones, en los territorios. Las amenazas, pues la pérdida parcial o total de la información que tienen las organizaciones o que el fondo recoge de las organizaciones y no contar con la información de calidad pertinente y a tiempo que permita tomar las adecuadas decisiones por parte de Fondo Lunaria en el desarrollo de su objeto social. Dentro de la matriz de las partes interesadas, de los stakeholders, pues entonces aquí es importante mencionar que en todo este tema de la gestión documental, pues se hace desde el cliente interno, es decir, desde las personas que hacen parte del fondo. Y aquí lo que hemos establecido es que son las personas que tienen una interacción directa todo el tiempo con las organizaciones, entonces hablamos de la coordinación de programas, de los oficiales de programas, de la coordinación administrativa y financiera, de las administradoras de proyectos, del área de gestión de recursos. Y aquí lo que hemos identificado es que hay unas acciones propias dentro de esta implementación, digámoslo, para la gestión documental de Fondo Lunaria y lo que se requiere es entonces poder revisar el tema de establecer unas acciones pertinentes y las estrategias que se necesitan para poder llegar a consolidar todo este tema de la gestión documental de manera adecuada. En ese sentido, entonces, tenemos el primer objetivo es el de archivar la información que se maneja en las organizaciones que se apoyan. Entonces, el nivel de interés es alto, el nivel de influencia es alto, el impacto positivo, pues comprender y accionar en el mejoramiento de la gestión documental para la construcción de base de datos, es tener claridad sobre los documentos que se manejan de las organizaciones bajo cada uno de los roles que hacen parte de este proceso dentro de la organización, pero también realizar seguimientos regulares al almacenamiento de la información en respuesta a los lineamientos establecidos para ello, en términos de las acciones de impacto positivo, pero cuando tenemos acciones posibles de impacto negativo, cuando no hay mejora en el proceso de gestión documental de estas organizaciones, cuando no se logra que el archivo se complete con los documentos necesarios para la construcción de la base de datos, pero también cuando hay retrasos en el almacenamiento de la información, es decir, que no se cumplen con las fechas que se han establecido para todo este proceso. Las estrategias, mantener informado al equipo involucrado a fin de que comprenda los procesos que se están llevando en este momento, pero también lo que significa
el consolidar la información, el tener una buena gestión documental, identificar los puntos claves de control para garantizar que los documentos que se necesitan de las organizaciones no presenten errores ni omisiones. Y frente a esta primera matriz de partes interesadas, lo que concluimos es que todos los actores internos son claves en todo este proceso, que permite que haya de alguna manera el buen engranaje para que esto suceda, porque de lo contrario entonces pueden presentarse dificultades en el desarrollo de las actividades que cada una de las áreas tiene en relación con toda la información de las organizaciones que se apoyan. Tenemos una segunda matriz de partes interesadas, nuevamente mencionar que es de tipo interno, y aquí hablamos de la coordinadora de monitoreo y evaluación, quien es la responsable de todo este sistema de implementación, el área de investigación y el área de gestión de recursos. Y aquí el objetivo hace referencia a consolidar la información que se maneja en las organizaciones que se apoyan. Tanto el nivel de interés como el nivel de influencia es alto. Las acciones con impacto positivo es identificar la herramienta adecuada para el manejo de la información, para consolidar toda la información y que pueda hacerse la consulta en tiempo real. El apoyo al equipo de trabajo de Fondo Lunaria Mujer en la adhesión a la herramienta y a la estructura de trabajo existente, ¿no? Cómo se puede engranar todo esto desde el trabajo que ahora se desarrolla con lo que va a llegar a nuevo con la implementación de la herramienta. De impacto negativo, pues la incredulidad en la implementación y la resistencia al manejo y al cambio, pues porque se va a tener que avanzar, ¿no? De cómo se hace ahora, que realmente es bien precaria, cómo se tiene la información y cómo se puede llegar a consolidar esto. La estrategia, pues reuniones de seguimiento y avance que den cuenta de los logros obtenidos para avanzar en la concientización de ese trabajo, pero también a través de esas reuniones de seguimiento identificar qué ha sido positivo, qué no, en qué se puede mejorar para poder lograr que la herramienta sirva de manera adecuada al desarrollo del objeto de Fondo Lunaria. Como conclusiones, pues esos actores que hemos mencionado antes son importantes debido al nivel de influencia que ejercen dentro de el proyecto como tal de la implementación. Todo el tema de que desde ellos haya también un engranaje con el equipo que está más directamente involucrado de concientización, de saber que esta se vuelve una herramienta importante no solamente para documentar el trabajo que hace Lunaria, sino para documentar las acciones que hacen las organizaciones, pero también para poder tener una línea de tiempo del trabajo que ha sido o que ha hecho el fondo durante estos 15 años, de cómo las organizaciones generan alianzas para poder generar el crecimiento de manera individual, pero también colectiva, con la intención de que se puedan generar redes. Bueno, en general, como estos son los aspectos que vemos importantes como conclusión de la participación de estos actores internos. Aquí mencionarles que pues hay una visión que se establece para esta situación, problema que se ha presentado, y lo hacemos a través de las 5 preguntas o los 5 cuestionamientos. El quién es el trabajo en el equipo, el trabajo con el equipo completo de Fondo Lunaria, que indudablemente pues en el desarrollo de sus actividades van a verse involucrados en mayor o menor medida con todo el tema de la implementación de la gestión documental. El qué, entonces, es la gestión documental apropiada de toda la información de las organizaciones que apoya el Fondo Lunaria, no solo en este momento, sino desde el 2009, que fue cuando inició la organización. ¿Dónde? Pues donde hace referencia más bien a cuál es el mecanismo o cómo podemos hacer para que el equipo en pleno pueda tener una conciencia del trabajo que se está haciendo, y para eso se ha determinado que se haga a través de una infografía que facilite la comprensión de esta labor y la interiorización de su aplicación en el desarrollo de la cotidianidad de las actividades y de las funciones que tiene cada una de las personas del equipo en el fondo. ¿Cuándo? Pues desde antes que se ha generado la planeación, el durante, que es todo el proceso de implementación, y el después, porque realmente la efectividad de esta herramienta pues tiene que seguirse haciendo aún después de la implementación, haciendo el seguimiento, identificando cuáles son las
los procesos o las actividades que se tienen que mejorar, cómo se debe implementar, para así poder consolidar esa herramienta, esa base de datos de las organizaciones y que sea el instrumento que se necesita para apoyar el trabajo que hace Fondo Lunaria. ¿Por qué? Porque la gestión documental para Fondo Lunaria se vuelve un pilar importante porque allí reposa toda la información del trabajo que hace Lunaria. Fondo Lunaria, como bien decía al inicio, su apuesta política institucional es el apoyo a las organizaciones de mujeres jóvenes de base que trabajan en los territorios desde las énfasis en los que ellas se desarrollan. Hay quienes trabajan el tema de territorios, hay quienes trabajan el tema de familias, hay quienes trabajan el tema de violencias, hay quienes trabajan temas de derechos sexuales y reproductivos, y tener esa información consolidada da cuenta de lo que hace Fondo Lunaria, pero también de lo que hacen las organizaciones, porque Fondo Lunaria realmente no existiría, o más bien su trabajo no se podría dar si las organizaciones no existiesen, si las organizaciones no hicieran su trabajo. Entonces es realmente un tema de un relacionamiento muy, muy cercano y de un engranaje importante que permite que el trabajo se siga haciendo y se permita poder gestionar a lo largo del tiempo. La visión, pues aquí resumimos la visión de la siguiente manera: la consolidación de la herramienta de gestión documental para Fondo Lunaria. En ella debe reposar toda la información que a lo largo del tiempo ha tenido el fondo con el apoyo de las organizaciones. Esto hace que se permita una alineación de los objetivos de trabajo de Fondo Lunaria, el incremento de sus ingresos, una mayor productividad, la fidelización de las organizaciones, el poder tener unas nuevas fuentes de financiación y el aumento en la eficiencia del trabajo que hace el equipo que trabaja en Lunaria. Porque pues también el tener toda la información a la mano permite que el trabajo se pueda hacer de una manera más fácil, más eficaz, más rápida, más contundente, con la información adecuada, en tiempo real, como lo hemos venido mencionando desde el inicio de esta presentación. El plan de creatividad para comunicar la visión, pues yo les había hablado de una infografía, antes lo habíamos mencionado cuando hablábamos de los 5 cuestionamientos, de las 5 preguntas, pues aquí la intención es que a través de la infografía se vuelva un documento que permita recordarle a las personas del equipo en todo su proceso de implementación qué es lo que se quiere lograr para ir trabajando en eso, y se ha tomado como foco 4 elementos importantes, que es la visión como tal, los objetivos que tiene esa visión, el público, que es el equipo completo, y lo que se quiere, a dónde queremos llegar. Bueno, ahora dentro de estas 8 etapas que habla Kotter, se habla de facultar y planificar. Entonces, en el facultar hablamos de aquellas cosas que en el marco de la implementación o aún después de esto se pueden ir ajustando en el camino. Indudablemente el equipo en pleno hace parte de poder facultar, aunque también se puede pensar en que se puedan tener personas externas que puedan hacer el apoyo a ello. También hemos pensado en que es necesario tener unas metodologías que puedan apoyar este proceso de implementación, y hacemos referencia a la herramienta 6 Sigma, que en esta ocasión, como bien lo he mencionado, pues hablamos del cliente interno, que es el equipo de Fondo Lunaria, y a través de esta metodología, pues lo que se requiere o lo que se plantea es también, desde su esencia de lo que es la metodología es el apoyo en los procesos, orientados a la mejora, a que se pueda hacer procesos con mayor calidad, también un tema de estadística de cómo se hacen los procesos, los tiempos que se toman, la capacidad, el rendimiento y el funcionamiento de los procesos es importante. Por eso creemos que puede ser una de las metodologías a utilizar para facultar a las personas que hacen parte del proceso y del equipo en estos temas. Esta herramienta tiene fases para poder implementar. Hablamos de definir, hablamos de medir, de analizar, de mejorar y controlar. Todo esto en términos del proceso, lo que
que en el camino se puedan identificar problemas en el tema de la implementación ahora o incluso adelante, el poder medir entonces la capacidad del proceso, cómo se hace, eh, cuáles son quizás las situaciones críticas, el poder analizar entonces qué es lo que se necesita con la implementación o con el uso de esta metodología, cuáles son las cosas específicas que hay que mejorar y cómo se controla, que nuevamente es poder implementar y hacer un seguimiento donde haya algún bache que quizás se identifica, pues poder seguir orientándolo de la mejor manera. En la planificación, pues hacemos mención a todo el proceso que se establece para poder llegar a consolidar esa gestión documental adecuada, es decir, la base de datos que se necesita de las organizaciones. Y ahí lo que se ha mencionado, más bien lo que hemos realizado es todo un tema de establecerse metas a corto plazo, donde se definen cuáles son las fechas en las que se deben cumplir con esas metas, cuáles son los responsables del cumplimiento de esas metas, pero también un reconocimiento a ese esfuerzo, porque en Lunaria se tiene también una conciencia de que es un trabajo adicional que se suma como a las labores o a las funciones que tiene el equipo en general y es un esfuerzo, es una dedicación, es también sacar esos tiempos adicionales o más bien dedicar una jornada de tiempo importante a solo eso para lograr el objetivo que se ha planteado. Entonces hay reconocimientos de diferentes maneras. Se han planteado quizás como hay una información que se tiene que recabar desde el 2014, que es cuando se empieza a hacer como todo este funcionamiento para acá, que es cuando el trabajo de Fondo Lunaria se consolida importantemente, pues entonces esa información estamos hablando de 10 años atrás. Entonces esos primeros años pues necesitan un mayor esfuerzo y ahí como parte del reconocimiento se plantean días en compensación, medios días, un día o también hay jornadas en las cuales se ha planteado el que pueda financiarse transportes de las personas del equipo o también cuando hay reuniones en las cuales se hacen los seguimientos que también están planteadas como parte de las actividades, el poder en esos tiempos ofrecer al equipo el almuerzo. Entonces todo ese tipo de cosas hacen parte del proceso que se ha establecido para poder hacer la implementación, digamos que más agradable en términos de que el equipo sea más consciente y vaya caminando en términos de poder afinar todo este trabajo en conjunto. Otra de las etapas dentro de este modelo Kotter está consolidar progresos y producir más cambios. Aquí también lo que se quiere en términos de la implementación es ir haciendo el monitoreo adecuado a todo el proceso. Para eso, entonces, el monitorear las acciones, el poder observar y evaluar. Y lo que se quiere también es medir el éxito de la implementación. Para eso se ha diseñado una encuesta que se plantea hacer una vez alcanzadas cada una de esas metas cortas que se han establecido dentro de la planificación de la implementación para revisar cómo se va avanzando, ¿no? Para observar, para identificar cuáles son los aciertos que el equipo ve, cuáles creen que se pueden mejorar, cuáles nuevas apuestas se necesitan, quienes quieran tener una formación adicional porque ven que es importante para el trabajo de Fondo Lunaria. Entonces esa encuesta está formulada y está planificada con esa mirada. Y la apuesta es que con cada reunión de seguimiento, cada mes, entonces podamos aplicarla porque seguramente cada mes van a haber cambios, van a haber nuevas propuestas, van a haber nuevas miradas. Entonces ahí buscamos identificar áreas de mejora, tomar las decisiones y comunicarle también al equipo bajo esas encuestas analizadas, tabuladas y demás, cómo se van a seguir los procesos para alcanzar la visión que se ha planteado en la implementación del sistema de gestión documental. Por último, pues lo que se quiere es institucionalizar los nuevos enfoques, es decir, el resultado de todo este proceso. Entonces, la gestión documental realmente es el pilar, es lo grueso de Fondo Lunaria en esta situación de urgencia que se ha presentado, es la base del trabajo del fondo.
Para eso se ha determinado que se debe realizar la política de gestión documental. Es una política que se institucionaliza para el fondo y que debe ser conocimiento no solo del equipo que está ahora, sino de las personas que van a llegar más adelante. Lo necesario que es la colaboración de todas las áreas que hacen parte de Fondo Lunaria, porque hay un engranaje, hay una comunicación de todas las áreas en este tema, y lo que va a permitir con esta gestión documental ya implementada y con la política que es viva o que se espera que sea para aplicar todo el tiempo, pues es que se va a tener más fácil acceso a la información, van a haber seguramente controles establecidos, hay un tema de seguridad de la información donde se va a contar con que la información que reposa ahí es la que se necesita, es la realmente recabada durante todos estos años, con la que podemos hacer gestión en muchas de las áreas que ya les he mencionado, y la consolidación de esa herramienta, es decir, que no es por un tiempo, sino que es en la medida en que Fondo Lunaria pueda seguir su trabajo, pues esa es una herramienta importante para el desarrollo de su objeto social. Agradezco mucho su atención y espero podamos vernos en una próxima oportunidad.